general, las parejas y las familias viven con la convicción de una dependencia que los relaciona unos a otros. Se repiten que no podrán vivir sin el otro. Si te vas, me muero. La necesidad está aquí, que funda la dependencia, que funda la soledad. Uno se imagina que a través del amor ocurre una comunión que pone las bases de un entendimiento perfecto y de un intercambio total que restauraría la fusión original. Es una ilusión y un engaño. Cada quien conserva su especificidad. No hay ninguna comunicación totalmente lograda. La soledad del amante es la más fuerte, porque tiene una necesidad irreprimible de amor. Miles de sujetos hablan el discurso amoroso, pero nadie lo sostiene. Es un discurso extremadamente solitario. El hombre es un ser de soledad que lleva una vida de animal social. La soledad funde la sociedad, que borra las huellas de esta soledad, o la metaboliza. El individuo no logra jamás curarse de ello. Jean-Paul Sartre escribió: uno no se cura de sí mismo. Aprende el lenguaje que le permite decir su deseo, aunque no lo satisfaga. Así es como entra en el mundo cultural. La soledad recibe representaciones simbólicas que varían según las edades, según las sociedades. Hay sociedades que prácticamente no toleran la soledad. La nuestra es esta. Piensan que cuando se dice a una persona, pues quédate solo, lo están castigando. Ni siquiera se les ocurre que pueden estar haciéndole un regalo. Y hay sociedades donde la soledad es parte de la experiencia de vida. El individuo aprehenda su soledad existencial a través de las representaciones culturales de las cuales dispone, gracias a su educación, a su medio, a su época, a pesar de ser fundamentalmente dependiente. El hombre busca y reivindica su independencia. Esta tiene una filiación con el individualismo de nuestra época. Es porque nos hemos descubierto como individuos que proclamamos nuestra independencia. El individuo dice que no necesita de nadie. Se vuelve autor de su propia soledad, a la vez que su víctima. La verdad es que necesita fundamentalmente al otro, a pesar de que asegura lo contrario. Aspira a la independencia, pero no tiene los medios de su ambición. Está atormentado por su doble necesidad contradictoria, y de amor y de independencia. En las sociedades antiguas, la soledad estaba indisociablemente ligada a la sabiduría. Cicerón decía: el sabio es menos solo cuando se encuentra solo. ¿Por qué? Porque el mundo lo distrae del camino que debería llevarlo a lo esencial. Se debe de extraerse del mundo. Lejos de los demás, se reencuentra a sí mismo y su reflexión se hace más serena y más profunda. Varios siglos después de Cicerón, Montaigne escribe: basta de vivir por los demás, vivamos para nosotros, aunque sea este pedazo de vida. Montaigne no hablaba de este egoísmo barato que algunos podrían entender. Para él, el arte de vivir debía fundarse sobre una sabiduría prudente, inspirada por la tolerancia. Se reapropia la idea antigua según la cual la perfección es una exacta concordancia entre uno y uno mismo. Lejos de lo que es exterior, el alma encuentra su satisfacción en sí. La soledad le ayuda más en eso que la frecuentación de las muchedumbres. Resistiendo a su distracción, el sabio está solo en medio de ellas. Montaigne dice que si pudiera huiría incluso de su mirada, porque es más fácil ser sí mismo siendo solo que rodeado por otros.
Lo mismo dirá Verlaine. Se dirá que varios sabios han podido llevar a bien su reflexión en medio de la muchedumbre. Lejos de huir la humanidad, de buscar la soledad, más bien buscan a esta humanidad. Entre estos está el ejemplo de Sócrates, el viejo hombre que la Pitia había designado como el más sabio de los hombres. Se paseaba en las calles de Atenas enseñando su filosofía a los viejos, a los jóvenes, a todo mundo. Pero fíjense, aún estando en medio de la gente, Sócrates siempre ha sido un hombre profundamente solo. En la apología que Platón le consagra, cuenta la soledad de este ser de excepción, que solo se proponía enseñar la sabiduría a los demás. Filósofo solitario, Sócrates conoció la soledad del condenado a muerte. Descartes hará la apología lírica de la soledad. En una carta a uno de sus amigos, lo invita a escoger Ámsterdam. Ustedes saben que Descartes se fue a vivir una gran parte de su vida en Ámsterdam. Dejó Francia. ¿Y por qué Ámsterdam? Era una de las ciudades más activas del mundo. Descartes se definía a sí mismo como un hombre que camina solo y en las tinieblas, decía. Me paseo todos los días en la confusión de un gran pueblo. La libertad está en la ciudad que devuelve el hombre a su soledad y a sí mismo. Uno sale de su pequeño grupo donde todo mundo conoce a todo mundo, donde lo miran por detrás de las cortinas. Pequeño pueblo, infierno grande. Se va a un lugar donde nadie lo conoce, a una ciudad donde para cada uno hay medio metro cuadrado de espacio, pero donde se encuentra solo. El grupo social que lo absorbe a la vez que lo rechaza. Esto es la soledad urbana, que aparece como una imagen de la soledad metafísica. Descartes hace de la construcción de la soledad una condición de acceso a la verdad. Toda certidumbre sale de la soledad absoluta de la conciencia. Para alcanzar esta certidumbre es necesario que el hombre empiece por borrar la realidad exterior. Este es el verdadero acto de nacimiento del individualismo moderno. Descartes confiere a la soledad intelectual su dignidad fundadora. Hay igualmente una relación entre la soledad y algunas prácticas religiosas. Las vidas ermitañas han sido modelos poderosos de existencias solitarias. La condición de los ermitaños cristianos del siglo IV que vivían en el desierto eran condiciones extremadamente duras. A medida que el cristianismo se propaga en Oriente, la soledad conquistaba nuevos territorios. Toda la cristiandad tomaba como ejemplo a esos hombres que renunciaban a la sociedad de los hombres, deseando olvidar este mundo para llegar a la serena abstracción de los desiertos. En nuestro siglo, un hombre muy parecido a estos del siglo IV, Charles de Foucault, estableció su ermitaje entre los años 1905 a unos 3.000 metros de altura en el fondo del Sahara argelino. Escribió: mientras más solos estaremos con Jesús, menos estaremos con sus creaciones. Este anacoreta tiene algunas reglas de vida. El anacoreta es una seta. No se puede vivir como un anacoreta, pretender ser anacoreta y vivir en la opulencia. Se ejerce uno a olvidar su carne. No es un muerto viviente,
el contrario, se aísla del mundo para poder renacer. Es un religioso contemplativo que se retrae. Recuerden, es el sentido etimológico de anacoreta, el que se retira, aislado de todos sus semejantes o en medio de algunos como el semonita. Tenemos dos grados de una soledad idéntica en sus principios. Es la soledad de la anacoreta que ha provocado la aparición de la soledad monacal. Este movimiento fundamentalmente asocial que lleva a los religiosos a unas soledades extremas. Estaba contando esta gesta del monaquismo. Unos movimientos espirituales y colectivos fuertes y duraderos fueron empezados por algunos irreductibles solitarios. En la primera parte del siglo IV, San Pacomo empezó a vivir una soledad absoluta en el desierto, antes que de mandar construir el primer monasterio de la cristiandad. El exilio fuera del mundo ha marcado la primera etapa de una soledad que se ha desarrollado luego en todo el mundo cristiano. Después de aquellos que vivían en el bosque, las grutas, los desiertos, habrá los monjes que han perpetuado la tradición. Monje viene de la etimología griega monos, solo. Las reglas de vida comunitaria solo enmarcan la soledad interna. Se trata entonces de soledades colectivamente organizadas. En el seno del orden monacal, el solitario se vuelve, en lo más profundo de su soledad, el miembro de una comunidad religiosa. Los trapistas se encierran en el silencio. Los cartujos se claustran en monasterios inaccesibles. Los estilitas se trepan en una columna para aislarse. El monje está físicamente fuera del mundo y se esfuerza para hacerlo en su espíritu. Bruno, el fundador de los cartujos en el siglo XI, escogió instalar su comunidad en un lugar llamado el desierto. En el silencio del mundo dialoga con Dios y pretende a una perfección que le abrirá las puertas del cielo. El monje cenobita no es un hombre entre otros hombres, sino un hombre fuera de todos los hombres. Su singularidad es que su soledad lo lleva a la claustración, cuando su amor de los hombres lo expone en medio de la humanidad. La mayoría de los místicos son hombres de silencio. A veces llevan una vida binaria: soledad, servicio; ruptura, comunión; silencio, muchedumbre. Luego conocieron a alguien que trabaja en los medios, es decir, que gana su vida hablando, que es profundamente silencioso y solo. Bien, la figura la más fascinante de la soledad es la del santo. Es la representación religiosa del heroísmo, de lo extraordinario. Es parecida a la del héroe laico. No rompen con la solidaridad, pero sí acceden a lo sublime. Así serán escritos los más bellos cantos de amor místico. Otras religiones inspiran otras actitudes edificadas sobre el esquema de la soledad. Lo dice Lao Tzu, el maestro del taoísmo. El chamán busca la soledad. De eso también se habla en el brahmanismo y en el hinduismo. El budismo inspirará otras actitudes solitarias. Ahí está la infinita variedad de las experiencias humanas. Mahoma pasaba largos periodos de retirada en las cavernas. Sin embargo, el Islam no acepta el monaquismo. Algunas sectas islámicas recuperan la experiencia solitaria hablando de una religión personal. En el judaísmo encontramos la soledad en los textos de Ibn Pacuda. Algunos escribieron sobre la soledad del hombre político, paradójica, invisible, a menudo insospechada, siempre profunda. Es la cara oculta del poder. Y existe la soledad cívica de aquel que piensa desde fuera sobre el poder. ¿Alguna vez se han preguntado por qué uno se aísla para poder votar? No es solo para que no vean qué escribe, es para que hay que aislarse para poder votar, para tener esta experiencia cívica de la soledad. Tanto la palabra pública del político como la palabra pública del sabio son palabras sociales.
Pero hay en esas dos personas eminentemente públicas una soledad infinita, que ambos descubren cuando sus pueblos los reniegan. Lo que se llama el paso del desierto, el ostracismo político, el ostracismo intelectual. Moisés anduvo durante 40 años en el Sinaí. A veces son soledades definitivas, sin referencia, sin parábolas. En el naufragio del exilio, las soledades políticas no son siempre espectaculares. A veces siguen un curso subterráneo, son ignoradas por el público. Y hay la soledad ordinaria de aquel que decide, y la soledad paradójica del sedentario, y la soledad cívica de la cual les hablaba, de aquel que vota. El poeta Chateaubriand escribe: la política fabrica solitarios como la religión fabrica anacoretas. Sabía de qué hablaba. Había sido escritor a la vez que ministro. La soledad de los artistas parece glamurosa a quien la ve desde fuera. Horacio cantó el encanto de la vida de retiro. La Fontaine buscaba los lugares más secretos. Rousseau describió los sueños del paseante solitario. La naturaleza se volvía reveladora de almas, espejo de almas. Dirá Rousseau: ahí estoy solo en la tierra, sin hermano, ni prójimo, ni amigo, ni sociedad, más que yo mismo. El filósofo cultivaba el sentimiento de ser rechazado por los demás, el artista romántico de ser excluido por los demás. Su búsqueda de lo absoluto lo aislaba de la sociedad. A esas alturas el exterior solo puede devolver el eco de la soledad interior. Ahí se presenta el problema de la incomunicabilidad. La soledad romántica es esencial, es la obra en sí. Sacraliza el autor, lo transforma en un Lázaro. El arte no fue siempre asunto de solitarios. En el medievo los constructores de catedrales las hacían en común. Es en el Renacimiento que el cuadro cambió. Primero con sus mecenas se vieron investidos de una potencia social. Luego se acabaron los mecenas y se volvieron solos. El encuentro determinante entre el artista y la soledad data del romanticismo. Hija de la democracia, la soledad romántica echó las bases de las soledades contemporáneas. En su espléndido aislamiento, el artista romántico se queda aristocráticamente solo. El rechazo del mundo se vuelve para él signo de elección. Baudelaire decía: soy otro que todos ustedes. Y Rilke decía: la gente odia al solitario. Todos se envuelven en su otredad orgullosa, presentándola como el signo del escándalo. De su sufrimiento saldrá la obra. Solo fue grande porque era dolor real, escribe Camus. Flaubert habla de su rabia permanente a la vez que impotente. Hay una soledad casi religiosa en principio y al final de la obra del artista romántico. Se crea solo, lo dijeron Musset y todos los demás. Estas almas ardientes solo podían estar solas en medio del mundo. Pasó el tiempo y el mundo artístico sigue pariendo soledades. I want to be alone, decía Greta Garbo a lo largo de 49 años. El artista es la imagen de todos los demás hombres que solo existen individualmente porque son diferentes unos de otros. Su diferencia reside en que su soledad es radical y se expresa. El artista trasciende la soledad. Las soledades de ayer no se parecen mucho a las de hoy. Los ermitaños eran pocos, los solitarios de hoy son muchos. Es la consecuencia del individualismo, les dije. Aquellas soledades tenían sentido, estas no. El solitario de ayer era élite, sabio, santo. Debía alejarse de un mundo vulgar. Las soledades de hoy no son singulares, ni escogidas. No elevan, solo se sufren. Un hombre que solo se ocupa de su ego no tiene encima de sí a ningún absoluto que lo trasciende. No hay un Dios para darle legitimidad. No corresponde a nada. Se ignora cuál uso se le puede dar a esta soledad. La cuestión del sentido en las soledades actuales es capital. Es lo que las vuelve insoportables. Esto es un fenómeno cultural. Por ello se vive como un castigo y no se entiende a aquel que reivindica la soledad.
dos lenguajes, dos mundos se enfrentan que prácticamente no tienen nada en común. El que reclama su soledad y el que la rechaza. Primera reflexión. Parece a favor del relativismo. Nos preguntamos lo que es bien y lo que es mal, lo que es justo hacer, lo que debemos considerar como virtud o como vicio, aquello a que debemos aspirar. Y queremos encontrar un punto seguro, un razonamiento riguroso, una guía. Pero en el mundo moderno esto ya no existe. Ya no se cree que Dios en persona un día grabó su ley inmutable sobre las tablas de piedra para darlas a Moisés. Es un mito. Ya no se cree siquiera que las leyes morales están inscritas de manera indeleble en el espíritu y en el corazón del hombre, y que basta interrogarse con sinceridad para encontrar su vía. Las normas morales cambian de una sociedad a la otra y se modifican en el curso de la historia. Para el guerrero antiguo era muy moral hacer incursiones en territorio enemigo y traer la cabeza de los enemigos masacrados. Para los romanos era meritorio arrastrar a los jefes enemigos vencidos detrás de su carro antes que de apuñalarlos. Los inquisidores torturaban a las brujas, luego las mataban, las quemaban y estaban persuadidos de actuar en el nombre de Dios. La diversidad de las costumbres, su transformación en el tiempo, nos demuestran que no existe un derecho natural. La naturaleza no prescribe nada. La naturaleza no conoce otra ley que la de la sobrevivencia del individuo, el mejor adaptado, de aquel que logra escapar a las innumerables trampas del medio y las trampas que le ponen los otros seres vivos. ¿Quién ha logrado comer sin ser comido? Correr de su nicho ecológico a rival el más peligroso, o vivir con él sin agresión en el mejor de los casos. Aquel también que ha logrado derrotar a sus adversarios en la competencia sexual, procrear, esparcir su patrimonio genético. Todo es competición. Para el territorio, para la comida, para el sexo. Y la competición no solo se hace entre individuos, sino entre sociedades organizadas, o incluso entre órganos, hasta el nivel de la célula entre espermatozoides. Esta competencia no se hace según principios caballerosos o reglas inmutables. Cada especie nueva viola las reglas anteriores. Da a la competencia formas inéditas. Los trucos para la sobrevivencia toman todas las formas posibles y nos parecen bizarros, geniales o monstruosos. A pesar de nuestra cultura y nuestra moral, el juguete de fuerzas primitivas, cuando el hambre destruye nuestros sentimientos morales y que nos transformamos en bestias salvajes. África multiplicó por 15 su población en un siglo. Sus recursos económicos disminuyen, pero la naturaleza reduce la población por las epidemias, por la hambruna, por las guerras. Hemos atribuido esas guerras, esos masacres, esas hambrunas al colonialismo, al marxismo, al integrismo islámico. Quizá había que ver en ellos fenómenos mucho más elementales. Los más fuertes se arman y en el nombre de una religión o una ideología sobreviven. Se deja a los demás morir de hambre. Quizá todas las guerras solo tienen un significado: sobrevivir. Aquel que como es aquel que no estuvo armado. Comemos y nos reproducimos. Es la teoría del gen egoísta que dice que los individuos utilizan los genes para sobrevivir y multiplicarse. Pero los genes solo son moléculas sin ninguna moralidad. Los hombres creen obedecer a sus principios morales
cuando solo se doblan ante las exigencias de sus propios genes. Somos los hijos de aquellos que se han revelado capaces de sobrevivir, aquellos que se comportaron de manera diferente, no pudieron hacerse escuchar. Su descendencia jamás nació. Solo sobrevivieron los hijos de Caín. Abel murió. Caín se quedó solo. En la evolución, los parecidos a Abel murieron. Con Abel la vida no hubiera seguido. ¿Cómo entonces seguir repitiendo que Abel es el bueno y Caín es el malo? Una moral fundada sobre los intereses y las necesidades, que quiere favorecer la vida, tendría dificultades a considerar como buenos la renuncia, la mansedumbre, el amor puro. Para progresar, para crecer, se debe combatir, competir, innovar en la economía, en la política, en la ciencia, en el pensamiento. El progreso está determinado por la competencia, por aquellos que sobreviven y ganan. Charles Darwin transpone esta enseñanza económica a la biología con resultados revolucionarios. Nietzsche asimiló este concepto y se lanzó en el elogio de los fuertes, los victoriosos. Acusó a los cristianos de haber tomado el lado de los débiles. Pero el cristianismo, a pesar de su inversión de las reglas de justicia, a la vez que proclamaba que los últimos serán los primeros, solo ha sido otro tipo de lucha, con vencedores y vencidos. La nueva élite mantuvo el poder con la mayor firmeza y la evolución natural fue respetada en el nombre de los evangelios. Participamos en un proceso único de afirmación de la vida. Las leyes de este proceso nos atraviesan. Llevamos en nosotros el cerebro de los reptiles. Cargamos con impulsos que nos llevan a delimitar nuestro territorio, con los celos sexuales, la envidia. Buscamos con vigor esparcir nuestras ideas, nuestras creencias, nuestros valores, a imponer nuestra religión, nuestra civilización. La historia está aquí para recordarnos que las conquistas más bellas de la humanidad nacieron de la violencia y necesitan de la violencia. La civilización griega nació de una invasión y una lucha contra los persas. Roma sometió poco a poco todas las ciudades griegas y etruscas y destruyó Cartago y sometió la Galia y Bretaña y se construyó sobre el trabajo de los esclavos. El Islam se difundió a través de sus ejércitos victoriosos. La guerra ha sido el gran instrumento de unificación política, el tribunal de la historia. Nos disgusta constatarlo. Hay en nosotros una repugnancia instintiva hacia la violencia y otra sensibilidad moral. Tendemos a pensar que existen virtudes amables y hombres buenos. Creemos que la moral debe surgir de un principio que queremos erigir en norma universal. Nos negamos a aceptar lo que es pasivamente. Queremos ir hacia lo que es digno. Aspiramos en el plan moral a algo más elevado, más noble, mejor. El hecho de deber admitir la necesidad, la lógica, la ineluctabilidad de la competencia y del combate nos parece ser un defecto. ¿Sabe? Pecado original. Es una expresión judía y cristiana, pero una experiencia análoga era presente en la Grecia antigua a través de la cultura órfica y dionisiaca. Estos cultos oponían a los valores violentos. Dionisios, el amigo de la paz. Unos temas análogos aparecen en la India a través del jainismo. Se trata del rechazo de la violencia de la naturaleza. Tenemos nosotros los seres humanos la capacidad o la inconsciencia o la locura de poner una distancia entre nuestra conciencia y nosotros, nuestro ser natural, hasta alcanzar la paradoja de llevar un juicio negativo sobre el mundo, la naturaleza y el cosmos. Es lo que hicieron los gnósticos, que consideraban el mundo como un lugar de abyección. Un creyente de la época moderna que querría retomar la argumentación gnóstica podría preguntarse
Dios realmente no tenía otra manera que de desatar a los seres vivos unos contra otros. Schopenhauer se planteó cuestiones de ese estilo y respondió que no había otra posibilidad. No Dios, sino una voluntad implacable y ciega que anima toda cosa. Schopenhauer escribió: un individuo, una vida humana son un sueño breve del espíritu que anima la naturaleza. La voluntad de vivir en su violencia debe expiarse por innumerables sufrimientos y por la amargura de una muerte inevitable. El individuo se enfrenta a la naturaleza, la juzga y decide oponérsele. Como ocurrió esto en el budismo y en otras formas de mística oriental, pero también en el cristianismo con su rechazo del mundo. Esta tentativa se encuentra en el siglo XX, en el pacifismo, en la defensa de los débiles, los niños, los enfermos, los viejos, los drogadictos, o esa voluntad de ahorrar sufrimientos al otro. La cuestión es si estamos tejidos en la misma trama, regidos por las mismas leyes de la naturaleza. ¿Acaso podemos imaginar un mundo diferente y mejor? ¿Por qué no adaptarnos? ¿Por qué no inclinarnos ante la necesidad? Somos parte de un proceso evolutivo y sus leyes nos dominan. Nos han llevado de la vida en pequeños grupos humanos, pequeñas tribus, a la formación de ciudades, estados, imperios, hasta la extensión de nuestra civilización a toda la tierra. La avidez, las pasiones, la sed de poder y de riquezas son los factores de esta edificación de nuestras obras. Pero también desde los orígenes hemos sentido la necesidad de trascender estas pulsiones. Hemos seguido una larga evolución espiritual, elevándonos por encima de la naturaleza animal, para conquistar nuestra subjetividad, nuestro libre albedrío. Este alzamiento se hizo a través de la lenta evolución de las costumbres, instalando tabús, límites, frenos a los instintos desatados. Mire, divinidades como la esfinge egipcia aún es una mezcla entre hombre y animal. Luego cambian las cosas. Luego hay el combate que ocurre entre los dioses del Olimpo y los titanes. Ya están separados. La humanidad se libera del reino de la necesidad. Este proceso sigue en el judaísmo, que concibe a Dios como un espíritu personal y el hombre como una imagen que se le parece. Hay ruptura radical. El mensaje de Cristo es contrario a la trampa, a la avidez de la naturaleza, al egoísmo, al cada quien por sí. Este mensaje está en las antípodas de la verdadera ley de la sobrevivencia. El cristianismo consagra la fractura definitiva entre la prescripción moral y el impulso profundo de sobrevivencia. Luchar, ganar, imponerse. Los gnósticos llevaron esta oposición a sus extremos. ¿Cómo es posible que Dios haya creado un mundo donde dominan los violentos?, se preguntan. En realidad, dicen, el mundo no ha sido creado por Dios, sino por el demonio, el Dios de la Biblia, de la ira, el que manda el ángel exterminador para matar a los primogénitos de Egipto, el que ordena a Josué masacrar a los habitantes de las ciudades conquistadas. El verdadero Dios es espíritu, separado del mundo, dicen los gnósticos. El alma es un fragmento de este Dios, prisionera de la materia y de sus leyes. El alma de la cual hablan los gnósticos no es pasión, angustia, deseos temporales, es deseo de huir del mundo. La verdad es la dolorosa conciencia del mundo. Hay un sentimiento de aislamiento del mundo. Hay oposición entre un universo espiritual elevado y un mundo material y animal en toda la historia de Occidente. Esta ha dado al hombre un gran sentimiento de superioridad sobre la naturaleza. La separación de lo espiritual y de lo material, la superioridad del hombre sobre toda la creación, son nuestra historia y nuestra mentalidad. Darwin demostró la continuidad de la evolución biológica, desde los monos celulares hasta los simios y el hombre. Anuló el esfuerzo para diferenciarse del animal y crear un mundo donde reinaría el espíritu.
En el curso de este siglo, vimos la necesidad de sustraerse de nuevo a la necesidad de de la biología y de la historia. Tomar distancia en relación a sí. La filosofía ha sido dominada por el sentimiento de extranjería hacia el mundo, de haber sido lanzados en el mundo. ¿Acaso es posible conciliar estas dos concepciones opuestas del hombre y de la moral? ¿O son radicalmente incompatibles? ¿Cómo considerar el mundo y la historia? ¿Acaso es posible pretender que existe un punto de observación más elevado para observar el río tumultuoso de la vida? ¿O somos inmersos en él, incapaces de ver y aceptar otra cosa? ¿Acaso debemos creer que no hay nada noble ni sublime, que la moral solo es una ilusión para sustraernos a la conciencia lúcida de la soledad, a la necesidad de competición que es la esencia de la vida? La moral sería nuestra condena entonces en un mundo donde solo saben vencer y imponerse el combate, la violencia y la trampa. O entonces, como lo proclamaron Pitágoras y Sócrates y Cristo, el hombre no es prisionero de la naturaleza, que lleva en él la aspiración de de un mundo mejor, armonioso, incluso ideal. La especificidad y la fuerza del hombre no sería la adaptación, ni el combate para sobrevivir, sino su sueño para una vida superior. La moral como impulso, como espíritu, como trascendencia. Sobre los cátaros. Estamos en los problemas de la Iglesia, las grandes tormentas que vivió la Iglesia Católica Occidental. El año 1000 es algo muy parecido a lo que estamos viviendo ahora finalmente. El año 1000 ve soplar el gran viento del Apocalipsis. Vuelve a poner a la orden del día los ideales del Evangelio. El pueblo cristiano del año 1000 vive en medio del crecimiento de las violencias feudales. En ellas ve la actualización de las profecías y la imagen posible del diablo. Es en el año 1000 que se abren los libros y la gente lee en ellos los signos del fin de los tiempos. Se llamaron los terrores del año 1000. Vuelve la denuncia del herético. ¿Saben? La denuncia del herético había desaparecido desde la antigüedad tardía. Tuvieron, ¿cuánto? 6 siglos de descanso. En los concilios de Nicea, 325, en el concilio de Constantinopla, 381, los dogmas de la ortodoxia habían sido elaborados, proclamados, contra los grandes herejes, Marción, Manet, Sarius. Tengo que hacer un programa sobre eso. Contra esos, los padres de la Iglesia, las instituciones imperiales también, dotaron a la Iglesia del poder de prohibir y excluir. El último personaje religioso ejecutado por herejía fue el obispo de Ávila, Prisciliano, en el año 384. El orden carolingio había logrado la conversión forzada de los paganos e instaló un poder a la vez político y religioso, una teocracia cristiana, inspirada del modelo de los reyes del Antiguo Testamento. De ahí surge la teoría de las 2 espadas, temporal, confiada al emperador, y espiritual, detenida por el Papa. Ahí se elabora el decreto de Graciano, que es la base del derecho medieval. El fin del siglo X ve la descomposición de todo eso. Primero la descomposición del imperio carolingio y la parcelización del poder en manos de los condes y de los marqueses. El pequeño rey de los francos, que pertenece a la dinastía capetiana,
no puede pretender dominar realmente. La única estabilidad es religiosa, encerrada en las abadías del orden benedictino reformado de Cluny, la abadía de Cluny. Los monjes copistas y los cronistas componen grandes historias del mundo. Se espera el fin de los tiempos por el año 1000 o por el año 1033. Hacia final del año 1000, un campesino de Champagne, en Francia, acusado de maniqueísmo, que era la herejía por excelencia, por el obispo de Chalon, porque rompía cruces y predicaba la castidad. Este campesino se suicida. En 1022, una docena de canónigos de la Catedral de Orleans son quemados por herejía, por orden del capesiano Roberto el Piadoso. Era la primera hoguera del medievo cristiano. En Toulouse, en Aquitania, en el Piemonte, otras hogueras se prenden. Ahí está la angustia del juicio final, de la damnación eterna. En esos terrores están las huellas que anuncian la vuelta de Cristo. Esta angustia fue en el origen de los desórdenes y de la herejía. En cambio, los cátaros se plantan aquí como racionalistas. Denuncian en el infierno eterno una invención de los clérigos destinada a intimidar a la gente. No creen en el infierno. En sus historias, el monje cluniciano Raúl Glaber relata las extraordinarias aventuras del campesino Leutardo o de los canónigos de Orleans. A la vez, Europa cambia. Hay una conjunción de factores múltiples. El clima se suaviza. A las grandes invasiones que se conocían sucede una paz relativa. Se vive un poco mejor. Hay crecimiento demográfico. Las aldeas se organizan alrededor de los castillos y de las iglesias. Se podan las selvas alrededor de los monasterios. Se olvidan las grandes hambrunas de los tiempos carolingios. Hay como un descanso. La iglesia emprende un amplio movimiento de resistencia a las violencias y exacciones de los señores feudales. Estos jefes militares a caballo que hacen reinar el terror, como vieron todas esas películas. El movimiento de la paz de Dios, así se llamaba, se desarrolla en el último tercio del siglo X, uniendo campesinos y prelados. Fue recuperado en el siglo XI por los grandes príncipes. Es un contexto de violencia y de gracia a la vez, junto a un apetito nuevo de religiosidad y el redescubrimiento del mensaje del Nuevo Testamento y del ideal de la iglesia cristiana primitiva que prometía la salvación. La figura del herético toma forma en el imaginario de los monjes, que se sienten competidos, se dice, competidos por personas más religiosas que ellos. Y hay un anticlericalismo popular. Las abadías tratan de jalar a las ciudades populares hacia el culto de las reliquias, hacia el culto de las estatuas. Se eleva la contestación en el nombre del sentido común. Hombres y mujeres, laicos y religiosos mezclados, rechazan estas prácticas supersticiosas de la iglesia. Rechazan la dejadez moral del clero, las pretensiones temporales de los prelados. La iglesia califica de agentes del mal a toda esa gente. Los califica de maniqueos. Los califica de ministros heréticos del diablo, de apóstoles de Satán. La contestación de estos es mucho menos pedestre, es más sabia. La iglesia entonces contraataca. Son falsos doctores de la Escritura, falsos profetas anunciadores del anticristo. Los disidentes rechazan el culto de las reliquias, predican castidad y pobreza. La herejía es a la vez
sabia y popular. Los heréticos serán juzgados en 1025 en Arras por la Corte de Justicia Apostólica, porque reclamaban fundar sus prácticas en la sola autoridad de Cristo y de los apóstoles. Rechazaban el bautismo, negaban la transustanciación de la Eucaristía, estaban regados por toda Aquitania, ayunaban como los monjes, no comían carne, vivían en la castidad, solo veían en la cruz un instrumento de suplicio. En la Eucaristía veían una simple bendición del pan, negaban su valor como sacramento. Llamaban la atención por su vegetarismo, por su ascetismo. Para ellos el único sacramento fundado en las Escrituras, a diferencia de los 7 inventados por la Iglesia Católica, el único sacramento era el bautismo. Pero no la agüita, no. El bautismo por el Espíritu. ¿Qué es eso? Era imponer las manos al bautizado. Esta era la definición del consolament cataro. Uno ya iniciado a la religión imponía sus manos al no iniciado y así lo bautizaba por el Espíritu. Esa es la atmósfera. Estamos después pasando de un milenio al otro, año 1000, terrores del año 1000, cambios geográficos, cambios políticos, fervor espiritual, búsqueda de una nueva religiosidad, y en ese momento se da el movimiento cátaro. La primera hoguera atestada por la historia tuvo lugar en el año 1022. Se quemó a 12 canónigos en la ciudad de Orleans, entre ellos al mismísimo confesor de la reina. Eran clérigos de alta cultura. Hay que hacerse la idea que aquí los que se opusieron, los cátaros, los de la oposición, eran los cultos. Negaban la personalidad humana de Cristo, quien era Dios, pero con simple apariencia de hombre, no hombre. Las grandes herejías de los primeros siglos cristianos llevaban esencialmente sobre este tema, sobre la naturaleza de Cristo. Esta también fue la formulación de los cátaros. ¿Qué sabemos sobre el catarismo? Tenemos muchos y ricos documentos de los siglos XII y XIII, pero también tenemos documentos protocátaros, poco después del año 1000. Estos son comunidades de cristianos exigentes, críticos, que se reclaman del modelo de los apóstoles y rechazan el Antiguo Testamento. Contestan la humanidad de Cristo y contestan la Eucaristía. Estas prácticas eran herencias de antiguas disidencias importadas en el occidente cristiano por misioneros orientales. A la vez eran el fruto de la conciencia religiosa occidental cristiana, que asimilaba las estatuas a los ídolos e interpretaba la última cena como la bendición y el hecho de compartir el pan de la palabra divina, sin trucos mágicos de cambiar el pan por carne y el vino por sangre. Todo estaba repuesto en el plan simbólico, que ahora, sin siglo XX, aceptamos sin ningún problema. Nos atenemos a la objetividad, y yo creo que después de 1000 años podemos ser objetivos, tomar distancia y estar sin pasiones. Si nos atenemos entonces a la objetividad, es muy difícil no tener simpatía por los cátaros. La austeridad, la pureza moral, la inteligencia incluso, está de su lado, no del lado de la institución iglesia. Sacaban su fuerza de las actas de los apóstoles. Recordaban que Pablo mismo rompía las estatuas. Los llamaban en un principio maniqueos.
La palabra maniqueos era sinónimo de herético. Se vivía la actualización dramática de las profecías del Apocalipsis. El tema del combate entre el arcángel Miguel y las legiones de dragones. El mundo terrestre del fin de los tiempos estaba dividido entre justos y agentes del diablo. El autor dice lo siguiente en la cuarta de Foro: el misterio del mal es inseparable del misterio de la vida. Decir que el mal existe es reconocer su parte hecha de células, de nervios y de sangre. Estudiar el mal es estudiar la vida confundida con la muerte y el sexo. Ahí, Jean Didier Vincent propone una biología del mal. Entonces ya es un asunto un poco más serio que andar con opiniones disparatadas. El libre pensamiento no puede ser limitado por la fe de los demás. No puede ser limitado por las creencias, sean políticas, sean religiosas, de los demás. Hay la obligación de respeto cuando las ideas son respetables. Digo cuando las ideas son respetables porque hay la costumbre de decir que todas las ideas son respetables. Y eso no es cierto. Las ideas fascistas no son respetables. Las ideas racistas no son respetables. No todo es respetable. Las ideas religiosas, cuando no son fanáticas, sí son respetables. En ese sentido, estoy diciendo, hay obligación de respeto, pero los creyentes no tienen ningún derecho de censurar al libre pensador religioso. Esto sería el terror. Esto fue el caso a lo largo de la historia y llevó a las hogueras, como hoy el terror político lleva a callar a aquellos que no corresponden a la idea de aquel que está censurando. El libre pensamiento se opone a la censura. El libre pensamiento es libre por definición. Entonces vamos a ver quiénes son en la historia los que se opusieron a esta censura, venga de los poderes, venga de la masa, porque la masa puede ser un peor censor que el poder establecido. No tengo este desprecio para el sufragio. Tengo un gran respeto por la historia del sufragio. Mire, las leyes tratan de normalizar los aspectos financieros de las actividades políticas, poniendo un límite a ciertos gastos, garantizando el funcionamiento de los partidos. Luego, hay que respetar este pueblo que va a votar. Individualmente, solitariamente, secretamente, el elector va a cumplir con el ritual democrático. El sufragio igual de cada ciudadano va a ser verificado. Los vencidos deben ceder el lugar sin tergiversaciones a los vencedores y aceptar su derrota. Hay instrumentos de este culto republicano que se llama el sufragio. Los instrumentos son las urnas, las listas, la credencial de elector, que es una tarjeta de identidad nacional. El elector, sin presiones, tendrá que cumplir con su deber cívico para él mismo y para la colectividad. La distribución de boletines está prohibida a la entrada del recinto de voto. También las armas. Adentro se prohíben las discusiones políticas. Es como rito, es como en la iglesia. Los ciudadanos no deben ser dirigidos. Mire, en 1857 Australia instaura el lugar aislado para votar. Se llama el aislador. Este se difundirá después. En 1872 pasó a Gran Bretaña. En 1877 a Bélgica. En 1903 a Alemania. El boletín secreto o el boletín abierto
muestra bajo la mirada de los pares. Aislar al elector es protegerlo de las presiones, no es cobardía. El tiempo de relleno de las urnas, de la anulación masiva de los boletines, del maquillaje de las listas, de la movilización de los muertos, ya pasó. Existen aún incidentes que tratan de darle un empujoncito al sufragio universal. Los resultados pueden ser cuestionados a petición o de los electores o del candidato vencido. Los ciudadanos están repartidos en tres: los inscritos, los votantes y los que han expresado un sufragio válido. El voto no es obligatorio en nuestro país. La participación electoral, como la participación política, es variable según los estatutos sociales culturales. Hay ciudadanos indiferentes a la política. Hay un abstencionismo incomprensible. Por ejemplo, los ausentes, los enfermos, los inválidos. Hay los abstencionistas de protesta que rechazan las elecciones porque las consideran sin opción verdadera. Frente a una pequeña mitad de electores constantes, se manifiestan también los abstencionistas intermitentes, más numerosos que los constantes, que indican así su mal humor. Por ejemplo, en los Estados Unidos, el nivel de abstenciones es igual o superior al 50%. Esta tasa puede ser vista como el signo de la, ¿cómo vamos a llamarle?, apaciguamiento de la política en las democracias pacíficas, o la señal de una crisis de la representación clásica. El discurso sobre la baja del sentido cívico, sobre el vacío político, desculpabiliza a los abstencionistas. Su actitud se vuelve racional. Cuando los hombres políticos mienten, dicen estos abstencionistas, ¿para qué vamos a legitimarlos? Los sufragios de los buenos ciudadanos son los que cumplen con su deber cívico. El voto blanco, que algunos quieren ver contabilizado como sufragio expresado, aparece en las estadísticas mezclado con los boletines nulos. ¿Qué expresan estos sufragios? Mire, el misterio electoral es muy complejo. Se supone que el ciudadano elector ha votado en todo conocimiento de causa, en toda libertad, para un programa, y que encarga a sus representantes de llevarlo a la práctica. Pero no es cierto. Sabemos, Jaime, que no es cierto. Se vota por odio, por temor, por asco, por principio, por costumbre, por excitación, por convicción. Se vota por una ideología, un partido, un hombre. Se vota contra todos los partidos, contra todos los políticos, contra una persona en particular. Se vota para dar gusto al marido, a la esposa, al yerno, al padre, a los amigos, al jefe. El voto se determina mucho antes o en el último momento. El voto es expresión de identidad, identificación partidaria, adhesión ideológica, cumplimiento del deber cívico. A los números se les puede hacer decir cualquier cosa. Las voces se cuentan, no se pesan. El arraigo geológico y los temperamentos políticos regionales son variables. Tratan de explicar cómo se perpetúan los votos, según que la población sea dispersa o aglomerada. Se puede encontrar de manera duradera una estructura, un temperamento regional. Se dice, por ejemplo, tal zona vota PRD, tal zona vota PAN, tal zona vota PRI. Bien. La cartografía electoral permite la visualización del terreno político. El mapa muestra la repartición de los votos y asimila los votos a opiniones. Puede mostrar tradiciones, evoluciones en el tiempo. Hoy, la sociología electoral se ha armado de unos instrumentos de encuesta. Las grandes variables sociológicas como el sexo, la edad, el origen, la posición social, el estatuto, el nivel cultural, la religión,
Todo esto muestra intereses, esperas, valores. El efecto de estas variables jamás es mecánico. La evolución de estatuto de un grupo puede llevar a modificar su comportamiento. La elevación del nivel de escolaridad, la reducción de las diferencias sociales, la mediatización de la vida política, dan un electorado más bien flotante. Hay recomposición de las rupturas políticas entre urbanos y rurales, entre ricos y pobres, modernos y cultos contra atrasados y incultos. Es un nuevo elector que da sus preferencias momentáneas al que más ofrece. Los hombres políticos, habituados a administrar grupos relativamente estables, sometidos a sus humores, deben tratar con un elector que se ha vuelto individualista y consumidor. ¿Quién gana? La mayoría, el número. Los vencidos se han comprometido a recurrir únicamente a las urnas para reconquistar su poder. La alternancia se vuelve su único horizonte. La derrota puede desembocar sobre la muerte política de un hombre o un grupo, o garantizar al vencido una legitimidad en la competencia política que va a seguir. Los hombres políticos están cada vez más competidos en su propio terreno por los periodistas, los que hacen los sondeos, los politólogos. ¿Acaso las elecciones sirven ante todo para los profesionales?